Bien, este es el miembro superior en conjunto, ¿no es cierto? El miembro superior en conjunto está formado por la cintura escapular. La cintura escapular es súper importante en el miembro superior. Miren ustedes, la cintura escapular está formada por la escápula y la clavícula. La escápula u omóplato es lo mismo. Algunas veces les diré omóplato, algunas veces les diré escápula, pues estamos hablando de lo mismo. ¿Qué huesos conforman la cintura escapular? Las dos clavículas y los dos omóplatos, ¿ya? O escápulas también se llama, ¿ya? Esos son los huesos que conforman la cintura escapular. ¿Por qué cintura escapular? Porque por adentro, en la parte interna, están unidos al esternón, sobre todo la clavícula, ¿no es cierto? Está unida al esternón. Y por afuera están unidas a los huesos del miembro superior, sobre todo al húmero. Y de esa manera se conforma una gran articulación acá, que es la articulación del hombro, en la que también interviene la cintura escapular, ¿sí? Si ustedes ven accidentes con la fractura de la clavícula, ese paciente no va a poder mover el hombro, ¿sí? Si ven accidentes con fractura de la escápula, ese paciente no va a poder mover el hombro. O sea, el hombro es constituido por una serie de articulaciones que a la vez se suman la clavícula, la escápula, el húmero, etcétera, ¿no? Ya lo vamos a ver luego. Entonces, la cintura escapular, las dos clavículas y los dos omóplatos. No se olviden. Esto es muy importante para empezar. Luego viene el hueso del brazo, que es el húmero, un hueso bastante importante, un hueso largo muy importante. Luego vienen los huesos del antebrazo. Los huesos del antebrazo que son el radio por la parte lateral y el cúbito por la parte medial. Y fíjense acá que también hay una articulación muy importante entre el húmero y el radio, entre el húmero y el cúbito, entre el radio y el cúbito, la radiocubital proximal. Estos huesos conforman la articulación del hombro, que también lo vamos a ver, vistos desde adelante, vistos desde atrás, ¿ya? Finalmente están los huesos de la mano, ¿no? Los huesos del antebrazo, ya les decía, el radio y el cúbito. Estos son los dos huesos del antebrazo. El radio por fuera, el cúbito por dentro. Y estos huesos hacen una pequeña carilla articular, forman una carilla articular abajo, que en parte se van a articular con los huesos del carpo para formar la gran y famosa articulación de la muñeca, ¿no? Que todos conocemos muy bien. ¿Ok? Luego el carpo, luego tenemos los huesos de la mano, el carpo, el metacarpo y las falanges. Miren que esta es la posición anatómica. El dedo pulgar está dirigido hacia afuera. Luego viene el índice, el medio, el anular y el meñique, es decir, la palma de la mano mira hacia adelante. Esa es la posición anatómica. Por eso es que cuando describimos los huesos, los describimos como el primer metacarpiano, el del pulgar, y el quinto metacarpiano, el del meñique, ¿sí? Y las falanges, en el caso del pulgar solamente tiene dos falanges, una proximal y una distal. En el caso de los otros dedos hay una falange proximal, una media y una distal, ¿ok? Vista desde adelante, vista desde atrás. Entonces, esto es lo que constituyen los huesos del miembro superior. Ahora, en el miembro superior hay superficies que van a sobresalir cuando nosotros hacemos, los médicos, hacemos la exploración física de un paciente que necesita que lo examinemos, ¿no? Ustedes saben muy bien que en la parte anterior la clavícula se la puede apreciar muy bien con la palpación
la escápula, algunas partes de la escápula también, el húmero. Ustedes ven ahí todas las partes que sobresalen y que sí las podemos palpar cuando estamos haciendo un examen físico en el paciente. Sí, ahí ustedes están viendo todo lo que está pintado de colorado, de rojo, pues son superficies articulares que se las puede ver, ¿ya? Lo mismo en el codo, ahí ustedes ven las partes laterales del húmero, la parte inferior del húmero, el olecrano, miren ustedes, la parte posterior del cúbito, la podemos tocar, y ahí sucesivamente ustedes pueden ver todas las superficies articulares que nosotros como médicos podemos apreciar cuando hacemos un examen físico, ¿ya? Entonces, sepan ustedes que explorar el miembro superior es pues bastante importante y lo podemos hacer de manera fácil y rápida además, ¿no es así? Ustedes con mucha frecuencia, cuando sean médicos, van a, por ejemplo, recibir pacientes que se han golpeado, que han tenido accidentes, que han tenido algún trauma. Entonces, hay cosas que se las puede revisar muy fácilmente en relación, hay superficies que se las puede revisar muy fácilmente en relación a los huesos del miembro superior. ¿Ya? Y no se olviden que la cintura escapular que está conformada por las clavículas y las escápulas, forman parte del tórax óseo. ¿No es cierto? Ustedes vean cómo la clavícula en la parte interna está articulada con el esternón y pues y vean cómo la escápula está adosada, está adherida al tórax en su cara anterior. Entonces, la cintura escapular es muy importante, tanto en la conformación de la pared torácica, tanto en la conformación del hombro, de la articulación que va a unir esta cintura a los huesos del miembro superior. Bueno, ahí tienen entonces una vista anterior, una vista posterior de la cintura escapular y del tórax. Y ahí tienen una vista lateral que es muy importante. Bueno, una vista superior para que vean ustedes la cavidad torácica, qué tan importante se constituye. Bueno, entonces vamos a empezar a ver algunos algunos huesos de esta cintura escapular. En primer lugar está la clavícula, ¿sí? La clavícula, como ustedes están viendo en la figura, es un hueso, los anatomistas no lo clasifican ni como hueso largo ni como hueso plano, dicen que es un hueso alargado, ¿ya? Es un hueso alargado que tiene dos caras. Esta cara que nos está viendo en este momento es la cara superior y esta cara que nos está viendo es la cara inferior. Estoy mostrándoles el cuerpo de la clavícula, el cuerpo de la clavícula. Después tiene una extremidad interna o medial que se llama extremidad external y después tiene una extremidad lateral o externa, ¿ya? Entonces, cuando describimos el cuerpo de la clavícula, vamos a ver que tiene una cara superior, perdón, creo que dije anterior, una cara superior, una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior. Una extremidad interna que se articula o medial que se articula con el esternón, que se llama la extremidad external. Una extremidad lateral o externa, o acromial también se llama, porque se articula con el acromion de la escápula. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver ahí la clavícula con su cara superior, con su cara inferior, el borde anterior, el borde posterior, la extremidad external, la extremidad acromial. ¿Ya? Miren ustedes en la figura,
ustedes van a poder encontrar de rojo, los orígenes musculares. Por ejemplo, si nosotros vemos desde arriba, esta es la cara superior de la clavícula, vemos los orígenes musculares del deltoides, del pectoral mayor y del esternocleidomastoideo. Y la inserción final, si quieren, del trapecio. Algo que les quiero decir, aclarar, todo músculo tiene un tendón de origen y tiene un tendón de inserción. El tendón de origen es donde nace el músculo. El tendón de inserción es donde se inserta el músculo. Ustedes saben que sin la inserción, sin las inserciones musculares, de nada servirían nuestras articulaciones. Nosotros movemos las articulaciones gracias a las inserciones musculares de sus tendones en las diferentes articulaciones. Entonces, bien, miren ustedes, en el borde anterior de la clavícula tenemos el origen, la inserción de origen del deltoides, en parte, porque el deltoides tiene otras inserciones, del pectoral mayor, en parte, porque el pectoral mayor tiene otras inserciones, del esternocleidomastoideo, en parte, porque el esternocleidomastoideo tiene otras inserciones, y del músculo trapecio, la inserción final del músculo trapecio en el borde posterior. Miren, ¿cuáles son los músculos que están en el borde posterior? El trapecio y el esternocleidomastoideo. ¿Quién está en el borde posterior tercio externo? ¿Quién se inserta? El trapecio. Y en el borde posterior tercio interno, el esternocleidomastoideo. ¿Quién se inserta en el borde anterior tercio externo? El deltoides. ¿Quién se inserta en el borde anterior tercio interno? El pectoral mayor. ¿Sí? Para recordarse tienen que hacerse mnemotecnias. Es la mejor manera de recordarse. ¿Ok? En este sentido, primero está el deltoides. Estoy hablando del borde anterior, tercio externo, tercio interno, deltoides, pectoral mayor, en el borde posterior trapecio y esternocleidomastoideo. ¿Ya? Si vemos en la clavícula desde el punto de vista superior, podemos apreciar estas inserciones musculares. ¿Ok? Ya saben entonces, el deltoides, el pectoral mayor, el trapecio y el esternocleidomastoideo en ese orden de borde anterior, borde posterior, tercio externo, tercio interno. ¿Ya? Deltoides, pectoral mayor, trapecio, esternocleidomastoideo. Si vemos desde abajo el músculo, digo el hueso, perdón, si lo vemos desde abajo, vamos a encontrar en la parte inferior, miren, en la parte inferior encontramos un canal o surco, que es el canal del subclavio, del músculo subclavio. Se llama el surco o canal del subclavio. Y evidentemente ahí en ese canal o surco se está originando, se está insertando, perdón, el subclavio. ¿Ya? El subclavio. El músculo subclavio, que es un músculo muy chiquitito que está entre la clavícula y la primera costilla. Y vamos a ver también la inserción de algunos ligamentos muy importantes que ustedes están viendo en esta figura. Por ejemplo, el ligamento córacoclavicular, que está formado por el ligamento trapezoide y el conoide. Vemos sus inserciones en la cara inferior. Ligamento córacoclavicular, ligamento trapezoide y ligamento conoide. ¿Ok? En la parte externa, en la extremidad acromial. ¿Ok? Ligamento córacoclavicular, que está conformado por el trapezoide y el conoide. Y en la parte interna vamos a ver al ligamento costoclavicular. Es un ligamento que refuerza la articulación entre la primera costilla y la clavícula, y a la vez va a reforzar la articulación entre la clavícula y el esternón. Ligamento costoclavicular.
estos ligamentos que conforman el ligamento coracoclavicular van a reforzar la articulación del hombro. Y ya les voy a mostrar cuando veamos articulaciones cómo refuerza. ¿Ok? Entonces, esta es la clavícula. Bueno, después vamos a ver las articulaciones. Solamente vamos a ver los huesos en esta clase. ¿Ya? Ahí ustedes entonces tienen la clavícula. ¿Listo? La clavícula. Bien, eso es todo de la clavícula. ¿Tienen alguna pregunta sobre la clavícula? ¿Tienen alguna pregunta sobre la clavícula? Doctor, ¿cómo identificamos qué es derecha e izquierda? Pues sí, un poco difícil te cuento, pero mira la forma que tienen los extremos, ¿no? La extremidad external es ovoidea, mira, ovoidea. La extremidad acromial tiene una carilla articular mucho más pequeñita que la extremidad external. La extremidad external tiene una carilla mucho más amplia, digamos. En cambio, la carilla acromial, la carilla articular del acromion es mucho más pequeñita. ¿Ok? Y no te olvides también que en la cara inferior vamos a encontrar un canal o un surco que se llama el canal del subclavio, lo que no hay en la cara superior. La cara superior es lisa. La cara superior es lisa. En cambio, en la cara inferior vas a ver canal y vas a ver unas tuberosidades, impresiones, que son impresiones para los ligamentos que te he mostrado, ¿no es cierto? Estos ligamentos. El ligamento costoclavicular tiene su impresión. Y mira los ligamentos que conforman el ligamento coracoclavicular, también tiene sus impresiones. Entonces, los ligamentos, el ligamento coracoclavicular, que son conformados por el trapezoide y el conoide, tienen sus impresiones bastante importantes y tienes que saber que estas impresiones tienen que estar hacia afuera, hacia el lado externo. ¿Ya? Eso. Doctor, una compañera dice que no sirve su micrófono y pregunta, ¿pueden preguntarle por qué es coracoclavicular? El nombre, digo, eso dice Stephanie. Coracoclavicular. Ya les voy a mostrar cuando les hable de las articulaciones. Es un ligamento que está conformado por dos ligamentos a la vez que están uniendo la clavícula con la apófisis coracoides de la escápula. ¿Ya? Por eso se llama coracoclavicular. Cuando les hable de articulaciones, ustedes ya van a poder comprender por qué se llama coracoclavicular, porque está entre la apófisis coracoides y la clavícula. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces ahora, vamos a ver la clavícula, digo la escápula, perdón, la escápula. Cuando vemos la escápula, miren, esta es la escápula, esta vaina me molesta. Cuando vemos la escápula, vemos que tiene una cara anterior, ¿sí? Una cara anterior, tiene una cara posterior, que están viendo en esta figura, ¿sí? Cara anterior, cara posterior, tiene la forma de un triángulo, como ustedes están viendo, que tiene tres bordes, un borde superior, un borde medial y un borde lateral. Tres bordes, ¿ok? Borde superior, en borde medial y borde lateral. Y además tiene tres ángulos, el ángulo superior, el ángulo inferior y el ángulo lateral. ¿Sí? Entonces, es un triángulo con dos caras, una cara anterior, una cara posterior, con tres bordes, medial, lateral y superior, con tres ángulos, superior, inferior y lateral.
Esta es una vista anterior, esta es una vista de lado, ¿sí? Y esta es una vista posterior. Ahora bien, ahora bien, cambio de figura. Ahí está. Esta es la cara anterior de la escápula, la que está adherida al tórax. Y la cara anterior del tórax se llama fosa subescapular. Se llama así fosa subescapular porque ahí se origina un músculo muy importante que es el músculo subescapular, como ustedes están viendo, ¿ya? O sea, la cara anterior la vamos a llamar mejor fosa subescapular. ¿Por qué fosa subescapular? Porque ahí se origina el músculo subescapular, ¿ya? La cara anterior. Veamos la cara posterior. La cara posterior de la escápula, esta es la cara posterior, está dividida por una espina que se llama la espina de la escápula. Ustedes vean la espina de la escápula, que termina en forma de una paleta que se llama el acromio. El acromio. No se olviden que el acromio se articula con la clavícula y forma la articulación acromio-clavicular. Muy importante. ¿Ok? La articulación acromio-clavicular. Esta espina tiene un borde superior muy importante, tiene un borde inferior también importante, ¿ya? Y miren ustedes cómo la espina está dividiendo en dos caras, la cara posterior. En cara superior, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, mejor dicho. ¿Por qué se llama fosa supraespinosa e infraespinosa? Porque ahí se originan los músculos supraespinoso e infraespinoso. Por eso se llama fosa supraespinosa encima de la espina, fosa infraespinosa. ¿Ok? Miren ustedes que en el borde superior de la espina, en el borde superior de la espina, se está insertando el músculo trapecio. En realidad el trapecio es un gran músculo, es un musculango posterior muy importante, superficial que tenemos en la parte posterior, en la espalda, que se origina prácticamente en todas las apófisis, en todas las apófisis espinosas de las cervicales, de las torácicas, ya les mostraré algún momento, y que viene a insertarse en el borde superior de la espina, del acromio y de la clavícula, como ustedes están viendo, ¿ya? Este es el trapecio, la inserción del trapecio. Entonces, en el borde superior de la espina se inserta el trapecio, hablando de la espina del omóplato. Y en el borde inferior, como ustedes están viendo, se inserta el deltoides, en parte, el deltoides. Fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, trapecio por borde superior, deltoides, borde inferior. ¿Ok? Entonces hemos visto la cara posterior. Vayamos viendo entonces los bordes. Les he dicho que hay un borde medial, hay un borde medial. Y este borde medial en el borde medial en la parte interna, si vale el término, muy cerquita de la cara anterior, tiene una inserción tremendamente importante, una inserción final del serrato anterior. Este músculo es muy importante. El serrato anterior es el músculo que va a adherir la escápula a la pared torácica. Serrato anterior. ¿Ok? ¿Qué se llamaba esta fosa? Esta fosa anterior, subescapular. Pero miren, al lado de la fosa subescapular, de la inserción de origen del músculo subescapular, está la inserción final del serrato anterior. En ese borde, en el borde medial, por la parte interna. ¿Sí? Pero el borde medial por la parte externa también tiene otras inserciones. Miren estas inserciones del borde medial. Pero ya en la parte externa, es decir, por fuera. El músculo elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor. ¿Ya? Músculo elevador de la escápula, romboides menor, romboides mayor.
¿Qué borde estamos viendo? Estamos viendo el borde medial. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Yo sé que es un poco complicado, pero tienen que aprender lamentablemente. O Doctor, primero, una pregunta. ¿Por qué dijo que el músculo serrato anterior era importante? porque el músculo serrato anterior adhiere la escápula, aproxima la escápula a la pared torácica. ¿Ok? Bueno, voy a hablarles solamente de los huesos para no complicarles la vida mucho. ¿Ok? Y después voy a hablarles de las inserciones musculares cuando vean. Porque si no se van a complicar y se van a emborrachar. Entonces, ¿esta qué cara es? La cara anterior. ¿Ok? ¿Esta qué cara es? La cara posterior. La espina, la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa. El acromion, importante, que es una paleta donde termina la espina. ¿Ok? Después les decía que hay tres bordes. Un borde superior, un borde medial y un borde lateral. ¿Ya? En el borde lateral, miren, vamos a encontrar la cavidad glenoidea. ¿Para qué sirve la cavidad glenoidea de la escápula? La cavidad glenoidea de la escápula sirve para articularse con la cabeza del húmero y formar la articulación glenohumeral, que es una de las más importantes en el hombro. No es la única, porque ya les he dicho que la articulación del hombro está conformado por otros medios que les voy a explicar cuando veamos articulación. Entonces ahí tenemos la cavidad glenoidea que se articula con la cabeza del húmero. ¿Ya? Miren que encima de la cavidad glenoidea tenemos esta apófisis, más bien entre el borde superior, y el ángulo lateral, ustedes ven que nace una otra apófisis que se llama la apófisis coracoide. O sea, tenemos ahí, digamos, encima de la cavidad glenoidea, la apófisis coracoides y el acromio. Miren que están mirando desde arriba a la cavidad glenoidea. La apófisis coracoides es muy importante porque sirve para reforzar la articulación del hombro. No se olviden que acabo de mostrarles que ahí se inserta un ligamento que me dicen por qué se llama tal cosa, porque precisamente el ligamento viene desde la clavícula hasta la apófisis coracoides, por eso se llama coracoclavicular, ¿ya? En el borde superior vamos a encontrar una escotadura que se llama la escotadura de la escápula que después se convierte en orificio supraescapular. ¿Ya? Una cosa más que me olvidaba. En el borde lateral, miren, donde está la cavidad glenoidea, vamos a encontrar un tubérculo que se llama el tubérculo supraglenoideo. El tubérculo supraglenoideo, muy importante porque ahí se origina el tendón largo del bíceps, ¿ya? Y debajo vamos a encontrar el tubérculo intraglenoideo. Importante porque ahí se origina el tendón largo del tríceps. Tubérculo supraglenoideo para el tendón largo del bíceps. Tubérculo supraglenoideo, infraglenoideo para el tendón largo del tríceps. ¿Ya? Importante, no se olvide. Entonces, esta es la cara subescapular. Miren ustedes, les decía que la cara posterior se divide en una fosa supraespinosa para el supraespinoso, infraespinoso para el infraespinoso. La espina, el acromio, que se articula con la clavícula, y la apófisis coracoides. El borde lateral, el borde medial, el borde superior, ¿sí? La escotadura de la escápula. No se olviden que tiene un ángulo superior, un ángulo inferior, un ángulo lateral donde vamos a encontrar la cavidad glenoidea. ¿Ok?
Vamos a ver así, simplemente así, nada más. Les voy a resaltar algunas cosas que son importantes de inserciones musculares. Por ejemplo, la cara anterior se llama fosa subescapular porque ahí se inserta el músculo subescapular. En la cara posterior hay una espina y encima de la espina está la fosa supraespinosa para el músculo supraespinoso, la fosa infraespinosa para el músculo infraespinoso. ¿Ok? Hay cosas que no puedo dejarles de mencionar. Por ejemplo, el tubérculo supraglenoideo para el tendón largo del bíceps, el tubérculo infraglenoideo para el tendón largo del tríceps. ¿Ok? Importante también es eso. Esa es la escápula. ¿Tienen alguna pregunta de la escápula? Después vamos a ver los músculos. Después vamos a ver las inserciones musculares para no emborrachar. Continúo. Doctor, ¿puede volver a repetir sobre la inserción del tubérculo supraglenoideo? Encima de la cavidad, encima de la cavidad glenoidea, encima de la cavidad glenoidea, hay un tubérculo que se llama supraglenoideo. En el tubérculo supraglenoideo se origina el tendón largo del bíceps. Debajo de la cavidad glenoidea hay otro tubérculo que se llama infraglenoideo. En el tubérculo infraglenoideo se origina el tendón largo del tríceps. No se olviden eso. ¿Ya? Bíceps por arriba, tríceps por abajo. Ya les voy a mostrar cuando veamos los músculos. Bueno. Miren, yo les decía que la escotadura de la escápula en el borde superior se convierte en agujero escapular porque ahí se va a interponer un ligamento importante que se llama el ligamento transverso del borde superior, ¿ya? Esa escotadura se convierte en agujero escapular o supraescapular también se llama. Sigo. El húmero. El húmero es un hueso largo, miren, es un hueso largo que tiene una diáfisis y tiene dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal, ¿sí? Hueso largo con una diáfisis, una epífisis proximal, una epífisis distal, ¿ya? Bueno, ¿qué tenemos que hablar de la diáfisis? De la diáfisis tenemos que hablar que esta tiene tres caras. ¿Okay? Una cara lateral, una cara medial y una cara posterior. Ahí ustedes están viendo la cara posterior del húmero. Una cara lateral o anterolateral, una cara medial o anteromedial si quieren, y una cara posterior. ¿Ya? Tiene tres bordes, la diáfisis del húmero. Tiene tres bordes. Un borde anterior, que lo ven acá claramente marcado, el borde anterior, y el borde lateral y el borde medial. ¿Ok? Borde lateral y borde medial. Bueno, eso es en cuanto a la diáfisis. En la diáfisis vamos a ver una tuberosidad deltoidea. La tuberosidad deltoidea en el tercio superior tiene más o menos la forma de una V dentilabial. Más o menos así. La tuberosidad deltoidea. ¿Ya? Y la tuberosidad deltoidea sirve para la inserción del músculo deltoides. Hay una V deltoidea muy importante, una V minúscula, donde se inserta el músculo deltoide. El deltoide es que es el principal músculo del hombro, ¿ya? La tuberosidad deltoidea, no se olviden en la diáfisis. En la diáfisis vamos a ver también un canal, el canal de torsión en la parte posterior, en la cara posterior. Se llama el canal de torsión. Una especie de, como si el hueso lo hubieran retorcido, como si el hueso lo hubieran retorcido así,
se forma un canal de torsión. Muy importante este canal de torsión, porque por ese canal de torsión pasa el nervio radial y la arteria humeral profunda. Canal de torsión, tuberosidad deltoidea y canal de torsión. La tuberosidad deltoidea sirve para la inserción del deltoides. El canal de torsión sirve para el paso del nervio radial y de la arteria humeral profunda en la parte posterior. ¿Ya? En la parte anterior estamos viendo la tuberosidad deltoidea. Bueno, vamos a ver la epífisis proximal. Miren ustedes la epífisis proximal. Tiene la cabeza del húmero que forma parte de una circunferencia, pero que no es una circunferencia total. Miren ustedes la cabeza del húmero. La cabeza del húmero, como ustedes ya saben, encaja con la cavidad glenoidea de la escápula. Forma la articulación glenohumeral, que es una de las más importantes en las articulaciones. Luego tiene el cuello anatómico. Miren, detrás de la cabeza del húmero está el cuello anatómico. ¿Ya? El cuello anatómico. Hay un cuello quirúrgico también. Miren, tiene dos tubérculos. Un tubérculo mayor que se llama troquíter y un tubérculo menor que se llama troquín. ¿Ya? Tubérculo mayor para el troquíter, un tubérculo menor para el troquín. Y en medio de los dos está el surco del intertubercular, más conocido como corredera bicipital, porque en ese surco vamos a encontrar al tendón del bíceps. El bíceps nace, yo les decía, el bíceps nace... El bíceps nace en el tubérculo, en el tubérculo supraglenoideo y el tendón del bíceps que está encima de la cavidad glenoidea, en el tubérculo supraglenoideo, bordea la cabeza del húmero y luego se va a colocar en ese canal, ¿ok? Por eso lo llamamos el canal bicipital, porque ahí se va a acomodar el tendón largo del bíceps que están haciendo en la tuberosidad o tubérculo supraglenoideo. Entonces, por eso se llama también el canal bicipital, no se olvide, el canal bicipital. El libro moderno lo llama el surco intertubercular porque ahí hay un tubérculo mayor y hay un tubérculo menor. El tubérculo mayor se llama también troquíter o troquíter. Y el tubérculo menor se llama troquín. ¿Ya? Una cosa más que les quiero decir, el tubérculo mayor tiene tres pequeñas carillas. Una carilla superior, que está más o menos aquí en esta parte, una carilla superior, una carilla media y una carilla inferior. El tubérculo mayor o troquíter tiene una carilla superior, una carilla media y una carilla inferior, que después les voy a decir para qué sirven las inserciones, qué músculos se insertan en cada una de estas carillas. ¿Ok? Ese es el troquíter o tubérculo mayor. Y el tubérculo menor se llama troquín. ¿Ya? Este es el surco intertubercular o corredera bicipital y tiene dos labios. Miren, tiene un labio externo o lateral y tiene un labio interno o medial. Muy importante que ustedes sepan que la corredera bicipital tiene dos labios. Miren, el labio externo o lateral, el labio interno o medial. ¿Por qué es importante? Porque ustedes van a ver que hay varios músculos que se insertan en el labio externo de la corredera bicipital. Hay varios músculos que se insertan en el labio interno de la corredera bicipital. Miren, si ustedes trazan una línea imaginaria,
Una línea imaginaria. Qué mal trazado. Si trazan una línea imaginaria por encima de los tubérculos, del troquíter y del troquín, miércoles, qué opa. Sigo dibujando mal, sigo trazando mal. Si trazan una línea imaginaria, ustedes van a ver que vamos a encontrar el cuello quirúrgico. ¿Por qué se llama cuello quirúrgico? Ustedes van a ver con mucha frecuencia, que las personas mayores cuando se caen de bruces y apoyan sus brazos o se golpean los brazos, pues se fracturan la parte superior, es decir, la epífisis proximal del húmero. Y por eso el cuello quirúrgico, pues es un cuello para definir que los ortopedistas generalmente a ese nivel cambian toda la cabeza del húmero. Cuando hay una fractura multifragmentaria de esta cabeza, los ortopedistas prefieren poner una nueva prótesis en su lugar. Importante. ¿Ya? Cuello quirúrgico se llama una línea imaginaria que pasa por encima de los tubérculos, troquíter y troquíter. ¿Tienen alguna pregunta? Esta es la epífisis inferior. Miren ustedes cómo el borde lateral, del hueso viene hasta... Miren, el borde lateral del hueso produce una cresta lateral. Y el borde medial del hueso produce una cresta medial. ¿Ok? Esta es la epífisis inferior. La epífisis inferior está conformada por el cóndilo y por la tróclea. Por el cóndilo y por la tróclea. El cóndilo o capítulo humeral, también se lo llama, cóndilo o capítulo humeral, está articulado con la cabeza del radio, ¿ya? Y se forma una articulación que se llama la articulación húmero-radial. Les voy a mostrar un poco más arriba cómo está la articulación húmero-radial. Miren ustedes, ahí está el cóndilo. Ahí están viendo ustedes el cóndilo, que se está articulando con el radio. La otra parte se llama tróclea humeral. La tróclea humeral que se articula con el cúbito. De nuevo, entonces, bajo hasta abajo. Entonces, miren, el cóndilo del húmero que se articula con la cabeza del radio y la tróclea que se articula con el cúbito y se forma la articulación húmero-cúbita. Encima del cóndilo vamos a tener el epicóndilo lateral. ¿Sí? Encima de la tróclea vamos a tener el epicóndilo medial o epitróclea también se llama. Esta es la tróclea humeral y encima de la tróclea está la epitróclea o se llama epicóndilo medial. Y encima del cóndilo tenemos el epicóndilo lateral. Miren ustedes. Epicóndilo medial y epicóndilo lateral. El epicóndilo medial también se llama epitróclea porque está encima de la tróclea. Háganme un favor, tóquense la epitróclea en la parte interna del codo. Tóquense por favor en este momento todos la epitróclea. Es una sobresaliencia ósea que se aprecia muy bien. Se están tocando en la parte interna del codo, en la parte bien interna del codo, en la parte interna del codo, ahí en la parte interna.
¿Sobresale o no la epitróclea? Sí, sobresale o no. Y detrás de la epitróclea les cuento que hay un nervio, que es el nervio cubital. ¿Alguna vez se han golpeado esa partecita del codo? Miércoles, pucha que duele, ¿no? Parece que el codo ahí se queda vibrando. Han debido golpearse todos. Todo el mundo se ha debido golpear. Entonces, bien, esa es la epitróclea, pero en los libros modernos le llaman el epicóndilo medial. Nosotros seguimos llamándole la epitróclea para no confundir. Pero si ven en el libro epicóndilo medial, pues sí, es igual que la epitróclea. Y el epicóndilo lateral, que el epicóndilo lateral está encima del cóndilo. El cóndilo se articula con la cabeza del radio, la tróclea se articula con el cúbito, ¿ya? Encima del cóndilo está el epicóndilo, encima de la tróclea está la epitróclea o epicóndilo medial, ¿ya? Miren ustedes que tenemos dos fositas, la fosita radial y la fosita coronoidea. La fosita radial y la fosita coronoidea en la parte anterior. Y en la parte posterior tenemos la fosita olecraniana. Olecraniana. Fosita radial. ¿Por qué se llama fosita radial? Les cuento que cuando flexionamos totalmente el antebrazo sobre el brazo, la cabeza del radio entra en esa fosita. Por eso se llama fosita radial. Cuando flexionamos totalmente el antebrazo sobre el brazo, la apófisis coronoides del cúbito entra acá en esta fosita. Por eso se llama fosita coronoidea. ¿Ya? Y cuando estiramos totalmente el antebrazo, cuando extendemos totalmente el antebrazo, el olecranon encaja en esta fosa que se llama la fosita olecraniana. ¿Ok? Porque ahí encaja el olecranon del cúbito. Enseguida les voy a mostrar. Entonces, esta es la epífisis inferior del húmero. ¿Ya? Bueno, ya hemos visto hasta aquí a la escápula, hemos visto la clavícula, estamos viendo el húmero, ¿sí? Algunas particularidades que tiene el húmero, por ejemplo, el canal de torsión que les acabo de decir, para el nervio humeral y la radial profunda, la tuberosidad deltoidea para la inserción del músculo deltoideo, ¿sí? La corredera bicipital, ¿ok? Por donde pasa el tendón largo del bíceps con sus dos labios, un labio lateral y un labio medial. Miren, ¿por qué se llama cuello quirúrgico? Porque ahí es donde se rompe el hueso desgraciadito. Y sobre todo en los viejitos, ustedes van a ver que muchos viejitos tienen una buena fractura ahí, miren cómo se fractura el cuello anatómico. Miren cómo se fractura, aquí se ha fracturado pues el troquín y ahí hay una serie de fracturas que se producen en la parte proximal del húmero. ¿Ya? Bien. Luego tenemos el radio y el cúbito. Ya, voy a checar un poquito. Ahí tenemos el radio y el cúbito, vista anterior y vista posterior. ¿Ya? La diáfisis de estos dos huesos y las epífisis proximales y distales. ¿Ok? Las diáfisis y las epífisis proximales y distales. ¿Ya? Del hueso. La diáfisis tiene tres caras también, tanto del radio como del cúbito. Les voy a mostrar un cortecito genial para que ustedes no se olviden. Voy a aumentar mi tamaño. Miren este corte. Han hecho un corte en el radio, han hecho un corte en el radio, han hecho un corte en el cúbito. Un corte así transversal. ¿Ya? Y miren ustedes, el radio tiene una cara lateral, ¿ya? Lateral,
o anterolateral, si ustedes quieren. Una cara anterior y una cara posterior. Tiene una cara posterior, una cara anterior y una cara lateral. ¿Ya? Que está un poco hacia adelante. El radio. El radio. Miren, esta es la cara lateral del radio. Esta es la cara anterior del radio y la cara posterior está al otro lado. ¿Sí? Ah, ahí está la cara posterior. ¿Ya? Entonces, en un corte, el radio tiene una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. Tiene un borde anterior que están viendo muy bien, muy bien. Estoy hablando del radio, nada más. Tiene un borde anterior, ¿ok? Tiene un borde medial o interóseo también se llama. Un borde anterior y un borde medial. Y un borde medial. Bueno. Entonces tenemos la cara anterior, la cara lateral, la cara posterior. Un borde anterior, un borde medial o interóseo, porque ahí se inserta la membrana interósea. Miren ustedes, esa membrana que ustedes están viendo. Y tiene un borde posterior que más o menos está por acá. ¿Ya? Eso es del radio. ¿Cuántas caras tiene el radio? Una cara anterior, una cara lateral, una cara posterior. Tiene un borde anterior, un borde medial o interóseo y un borde posterior. Y un borde posterior. El radio. El cúbito. Miren el cúbito. Tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara medial. Ya no tiene lateral, tiene cara medial. ¿Ok? Entonces tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara medial. Tiene un borde lateral o interóseo. Tiene un borde lateral o interóseo. Que lo están viendo muy claramente ahí. ¿Sí? Tiene un borde posterior y un borde anterior. Por favor, quiero que solamente aprendan esta figurita para que saquenle fotos, lo que quieran, para que no se olviden nunca. Para que no se olviden nunca las caras, porque los estudiantes caen siempre con esto, con que no saben describir bien las caras que tiene el radio y el cúbito. Pero esta imagen que ustedes están viendo me parece muy ideal porque ustedes pueden ver bien las caras que tiene el radio, las caras que tiene el cúbito, ¿sí? Y los bordes además. Entonces, miren, ya no voy a describir, ya saben que el radio y el cúbito tienen sus diáfisis y tienen sus epífisis, proximales y distales, ¿ok? El radio tiene una cara anterior, una cara lateral, una cara posterior, un borde anterior, un borde medial o interóseo y un borde posterior. En el caso del cúbito, una cara anterior, una cara medial, una cara posterior, un borde anterior, un borde lateral o interóseo y un borde posterior. ¿Ok? No hay dudas, ¿no es cierto? No se olviden que el borde medial del radio y el borde lateral del cúbito dan inserción a la membrana interósea, esta membrana interósea. ¿Ok? Por eso se los llama los bordes interóseos.
en ambos huesos. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Doctor, una preguntita. ¿Por qué cambia el nombre en el caso del cúbito, de cara medial y no lateral? Porque tienes que orientarte en relación a los planos. Por ejemplo, Ah, esta cara lateral está mirando hacia afuera. O sea, hacia el lado. Tú sabes que la parte lateral mira hacia afuera y la cara lateral está mirando hacia afuera en el caso del radio. En cambio, esta cara en el caso del cubito está mirando hacia adentro. Por eso se llama medial. Sí, porque no te olvides que el cúbito es el hueso que está hacia adentro. Entonces, esta cara mira hacia adentro. Por eso se llama cara medial. Esta cara mira hacia afuera. Por eso se llama lateral. Cara lateral, cara medial. Cara anterior, cara anterior. Cara posterior, cara posterior. Borde anterior, borde anterior. Borde medial, borde lateral. Borde posterior, borde posterior. Entonces, así están conformados las diáfisis de estos dos huesos. ¿Ya? Ahora bien, las epífisis. Las epífisis, tenemos acá la epífisis superior del radio, con la cabeza del radio, la fosita articular del radio, el cuello del radio y la tuberosidad del radio. ¿Ok? Esto es lo que más hay que destacar en el radio. Miren ustedes, la cabeza del radio, la fosita articular. ¿Para qué es esta fosita articular? ¿Quién me dice? ¿Con quién se articula esta fosita articular? La tróclea. No. La fosita articular se articula con el cóndilo, cuates, con el cóndilo, miren. Ahí está. Este es el cóndilo que se articula con el radio. Y este es la tróclea que se articula con el cúbito. Cuando les digo la fosita articular del radio, la fosita articular del radio se está articulando con el cúbito. La fosa articular del cúbito se está articulando con la tróclea. ¿Me entiende? ¿Me entendieron eso? ¿Me entendieron eso? Entonces vuelvo a los huesos. Esta fosita articular se articula con el cóndilo. ¿Ya? Ah, está la cabeza del radio. Miren que en la parte medial hay una carilla articular en el radio. Hay una carilla articular. Y en el cúbito, en la parte lateral, hay una carilla articular. Para la articulación radiocubital proximal. La radiocubital proximal. Miércoles. Qué importante es la articulación radiocubital proximal. Esta articulación radiocubital proximal. Porque miren lo que nos permite hacer. Gracias a esa articulación radiocubital proximal, nosotros hacemos la pronación y la supinación. Pronación es la palma de la mano hacia abajo. Supinación es la palma de la mano hacia arriba. Todos hagan, por favor, pronación, supinación. Pronación, palma de la mano hacia abajo. Supinación, palma de la mano hacia arriba. En la edad que están ustedes, la mayor parte de ustedes hacen funcionar muchas veces en el día esta pronación y esta supinación. Muchas veces. Porque en la mañana plata mamá, en la tarde plata papá. En la mañana plata mamá, en la tarde plata papá. ¿No es cierto? Pronación y supinación. No se olviden. ¿Por qué hacemos la pronación y la supinación? Gracias a la articulación radiocubital superior. ¿Ya? Es muy importante. No se olviden esa articulación. ¿Ya? Y luego tenemos esta cavidad, la cavidad articular del cúbito. Miren ustedes que es mucho más importante, que tiene su apófisis coronoides y su olecranon por atrás. Ya, la apófisis articular del cúbito, que como les estoy mostrando en la figura, la apófisis articular del cúbito se articula con la tróclea húmera. La articulación húmero radial y húmero cubital
nos permite flexionar y extender el antebrazo sobre el brazo, ¿ya? La articulación húmero radial y húmero cubital. Ya les voy a hablar de las articulaciones cuando veamos articulaciones. En este momento solo estoy describiendo los huesos. Después les voy a hablar de la próxima clase, les voy a hablar de las articulaciones, solo de las articulaciones. Entonces, bien, esta es la cavidad articular, del cúbito, que ya saben, se articula con la tróclea húmera. Por adelante tiene la apófisis coronoides que encaja en la fosita coronoides no se olviden, miren, cuando les hablé del húmero, ¿dónde está el húmero? Allá. Fosita radial para la cabeza del radio, fosita coronoidea para la apófisis coronoides del cúbito y fosita olecraniana para el olecranon del cúbito. ¿Ok? La fosita radial es para cuando flexionamos el antebrazo en su totalidad, la cabeza del radio encaja acá. Cuando flexionamos también la cabeza de la apófisis coronoides, encaja en la fosita coronoidea. Y cuando extendemos el olecranon, encaja en la fosita olecraniana. Miren qué interesante. Para esto necesitan estar en el anfiteatro. Tienen que ver los huesos, ¿ok? Tienen que ver los huesos y estudiar. No se olviden una cosa, Si yo les muestro un pentagrama y les enseño a tocar la guitarra con el pentagrama, ustedes podrían aprender a tocar la guitarra solo con el pentagrama y sin la guitarra. No se puede. Yo les estoy enseñando el pentagrama, pero ustedes necesitan la guitarra. Y la guitarra está allá en el anfiteatro. ¿Ok? En el anfiteatro tienes que ir, ver el hueso, constatar cuál es el cóndilo, cuál es la tróclea, cuál es la cabeza del radio, cuál es la apófisis coronoides, cuál es el cóndilo, en fin, todas las partes que les estoy mostrando. ¿Ok? Entonces, bien, ahí les estaba mostrando la parte articular del cúbito. Por debajo tiene la tuberosidad del cúbito. Tuberosidad del radio, tuberosidad del cúbito. Muy importante para la inserción de músculos de la parte anterior del brazo. Aquí se inserta el bíceps, les cuento. Aquí se inserta el bíceps. Y aquí se inserta el braquial anterior. Son muy importantes. Ya les voy a mostrar. La tuberosidad del radio para el bíceps, tremendamente importante. ¿Ya? ¿Qué vemos en la parte inferior? En la parte inferior vamos a ver la apófisis. Esta es la epífisis distal del radio y esta es la epífisis distal del cúbito. Epífisis distal del radio, epífisis distal del cúbito. En la parte externa del radio, ustedes saben que el radio es el hueso que está en la parte externa. Hay una apófisis que se llama la apófisis estiloides del radio. Y en la parte interna hay otra apófisis que se llama la apófisis estiloides del cúbito, que sobresale. Miren, tóquense todos la apófisis estiloides del cúbito, por favor. Tóquense la apófisis estiloides. Todos tenemos apófisis estiloides en el cúbito. Se nota muy bien. La apófisis estiloides del radio está, pues miren, el radio está en relación con el pulgar, ¿no es cierto? El radio, el pulgar es la antena del radio, ¿ok? No se va, y ahí está la apófisis estiloides. Esta apófisis estiloides del radio. Y esta es la apófisis estiloides del cúbito, ¿ya? Esas son las epífisis inferiores del radio y del cúbito. Bien, miren ustedes que la epífisis inferior del radio
presenta dos carillas articulares. El cúbito no presenta carilla articular. El radio es el que se articula con los primeros huesos del carpo, que se llaman el escafoides y el semilunar. Estas carillas articulares son para el escafoides y para el semilunar. ¿Ok? Escafoides y semilunar. ¿Ya? Y el cúbito no se articula directamente con el carpo. Enseguida les voy a mostrar. Bueno, y luego tenemos el carpo. El carpo. Miren ustedes, ahí voy a hablar del carpo. ¿Ok? ¿Cómo se llama la primera hilera? ¿Cómo se llama la primera hilera del carpo? Les voy a enseñar una memotecnia. Voy a cambiar de color. Les voy a enseñar una memotecnia para que no se olviden nunca. La primera hilera del carpo es Pepe. Ok, miren. La primera hilera del carpo es Pepe. No se van a olvidar del Pepe. Ok. Miren, el escafoides, el semilunar, el piramidal y encima del piramidal el pisiforme. La primera hilera del carpo se llama Pepe. Esa es la memotecnia. El escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La segunda hilera del carpo, tiene esta memotecnia. TT, GG. TT, GG. Miren, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. La segunda hilera. TT, GG. No se van a olvidar. ¿Cuál es la primera hilera? Es Pepe. Y la segunda hilera, TT, GG. Trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Y la primera hilera, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Primera hilera del carpo, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y si segunda hilera, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Tiene un gancho el hueso ganchoso. ¿Ya? ¿Qué tipo de huesos son los huesos del carpo? ¿Quién me dice? ¿Largos, planos o cortos? Cortos. Exactamente, son huesos cortos. Es decir, tienen 6 caras, bueno, irregulares, ¿no? Pero tienen 6 caras, parecen un dado, tienen 6 caras. Claro que son irregulares, ¿no? Porque no tienen la forma de un cubo, pero son huesos cortos, irregulares, sí, pero cortos, ¿ya? Y después de estas dos hileras del carpo vienen los metacarpianos. El primer metacarpiano es el del pulgar, esta es la posición anatómica. Segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano, quinto metacarpiano. ¿Sí? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Miren una cosa importante, antes les quiero decir, ¿qué tipo de huesos son los metacarpianos? ¿Son largos, cortos o planos? Cortos. Largo. Largos. Claro, son largos porque tienen diáfisis, como ustedes están viendo, tienen sus epífisis proximales y sus epífisis distales. Claro, son huesos pequeños, no son como el fémur, como el húmero, como el radio, como el cúbito, que son huesos largos, ¿no es cierto? Son huesos largos, pequeños, pero al fin y al cabo largos. Tienen una diáfisis, tienen una epífisis proximal y tienen una epífisis distal. Son huesos largos, ¿ok? Una cosa que les quiero mostrar, bien importante. En la epífisis distal del primer metacarpiano, del pulgar, existen dos huesos sesamoideos.
Los huesos sesamoideos son huesos supernumerarios que tenemos en el organismo. El 99% de los seres humanos tenemos sesamoideos. ¿Ok? Si alguien no tiene sesamoideos, miércoles tiene que preguntarse si es ser humano o chimpancé. Pero la mayoría tenemos 2 sesamoideos. ¿Ok? En la epífisis distal del primer, y esos sesamoideos son importantes porque ahí vamos a ver cómo se insertan músculos que tienen relación con el pulgar. Interesantísimos son estos 2 sesamoideos, trabajan muy bien, ¿ya? Primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano es el del meñique. Y después vienen las falanges, proximal y distal en el caso del pulgar, y de los otros dedos proximal, media y distal. ¿Qué tipo de huesos son? Largos. Tienen sus diáfisis, tienen su epífisis proximal, su epífisis distal. Epífisis proximal, epífisis distal. Epífisis proximal, epífisis distal. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos huesos tenemos en la mano? Tenemos 8 carpianos, 8. 5 metacarpianos, 8 más 5 son 13, ¿no? Y tenemos ¿cuántas falanges? Tenemos 12, 14 falanges. ¿Cuánto es 13 más 14? Es 27. 27 huesos tenemos en la mano. En el pie tenemos 26. Esa es la diferencia entre el pie y la mano. En el pie, en la mano tenemos 27 huesos. 8 carpianos, 5 metacarpianos y las falanges son 14. Aquí hay 3 falanges, aquí hay 3 falanges, aquí hay 3 falanges, aquí hay 3 falanges y aquí hay 2 falanges, ¿sí? Aquí hay 12 más 2, 14 falanges, ¿ok? No se utiliza ya el término de falange, falangina, falangeta, como ustedes están viendo. En el colegio nos enseñaba, ¿no? Falange, falangina y falangeta. Mejor en términos médicos se llama falange proximal, falange media y falange distal. Porque cuando tengas un paciente y ese paciente tenga una lesión, una fractura, un trauma, etcétera, y en la radiografía tú veas que hay algún trauma, no vas a decir tiene una fractura en la falangina, anda a cagar, eso no sirve. Se dice falange proximal, falange media o falange distal. En el colegio nos enseñaban así, bueno, está bien, pero en términos médicos se denomina, como les digo, falange proximal, media y distal. El pulgar solo tiene 2 falanges, una proximal y una distal y nada más. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos a ver el asunto de huesos. Mañana vamos a ver las articulaciones. Hasta aquí, ¿tienen preguntas? No he hecho cansar. Una pregunta, doctor. Dime. ¿Te desanimaste? Ya, ok. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Chao. Hasta luego, doctor.